tanto benignos como malignos, es la dificultad de su diagnóstico. Y ciertamente tenemos una parte clínica importante que, bueno, cuando clínicamente ya detectamos un tumor, el tamaño es importante y obviamente la clasificación, la estratificación cambiará y con ello el pronóstico, de ahí la importancia. Entonces, para el tema que nos compete en este instante, que es cáncer de ovario, donde precisamente por un diagnóstico difícil desde el punto de vista clínico, al no dar síntomas de sospecha y que la gran mayoría son diagnósticos por hallazgo, por alguna situación se hizo un ultrasonido y tuvo el hallazgo, no necesariamente porque haya dado signos clínicos para sospechar en un tumor. Algo también importante es esta parte donde sufrimos una transición demográfica importante, donde la población de la tercera edad se va a mantener en continuo crecimiento en los siguientes 30 a 50 años, y donde se han hecho cálculos que de 2000 a 2050 se va a cuadruplicar nuestra población, pasando de 6.7 a 36.5 millones. Entonces, el número de adultos mayores de 60 años pues se va a incrementar. Entonces, aquí nos plantea esta gráfica para el 2000, el cálculo para el 2051, hablando de hombres y mujeres, y después que esta población actual de 0 a 9 años se va a encontrar entre el grupo de los 45 a 54 para el 2051. Igual esta población siguiente de 10 a 25 se va a encontrar entre los 55 y los 70, y obviamente esto nos quiere decir que vamos a tener un incremento importante en todo lo que es el tipo de patologías de tumores. En el caso de las mujeres, el incremento en el tumoración ovárica y el riesgo incrementado de cáncer, tanto de mama, de cérvix y obviamente el de ovario. Ok, el ovario, recordar, son dos estructuras, el número par, localizados en la fosita pélvica, cada uno correspondiente lado del útero, asociado a la trompa de falopio de cada uno de sus lados. Considerada una glándula funcionalmente que tiene función hormonal y constituido por 3 tipos celulares o 3 capas, de las cuales se puede desarrollar un tipo diferente de tumor. Veremos entonces el epitelial, que va a ser las células que recubren la superficie externa del ovario. El 90% de los cánceres en la mujer, de los cánceres de ovario, el 90% son de tipo epitelial. Después vendría el germinal, células que producen los óvulos o ese desarrollo, y el estromal, las del tejido estructural que dan sostén, pero que también son productoras de estrógeno y progesterona. De ahí el porqué, la situación clínica que nos puedan presentar. Décimo lugar en todos los cánceres, en ambos, teniendo en la tabla ambos sexos a nivel mundial, importante porque es parte de lo que no nos gusta leer en los libros, los perfiles epidemiológicos, pero que son la base de toda estructura de investigación en cualquier patología, en cualquier país. Cuarto lugar como causa de muerte en las mujeres a nivel mundial. Y para saber que el riesgo de padecer cáncer a través de la vida, sobre todo cáncer de ovario, es de aproximadamente 1 por cada 75 mujeres. Y la probabilidad de morir en el transcurso de la vida por este tipo de cáncer, 1 en 100. No incluyendo dentro de esta estadística a tumores ováricos de bajo potencial maligno, y vamos a ver que hay un grupo que precisamente todavía hace más difícil esta situación, y que es un bajo potencial maligno. Así como en cérvix hay de bajo potencial, aquí también, pero en ocasiones pueden ser mortales. Tumoración o patología que sea principalmente en mujeres de edad avanzada, después de los 55. La mitad de los diagnósticos se hacen arriba de los 63 años o más, y más común en la raza blanca.
Y aquí nada más un esquema de cómo sería con un ovario con una constitución normal y uno anómalo. Nuestras tablas nada más para ver la incidencia en mortalidad, los rangos en los 10 tipos de cáncer, y tenemos en ambos sexos, aquí estamos viendo tanto incidencia como mortalidad. Y aquí está el de ovario, en el 8º lugar, con una incidencia de 6.8, una mortalidad de 4.0. Aquí está realizada la incidencia por edad en el mundo hasta 2018, tomando en cuenta ambos sexos, obviamente, de cada uno de estos tumores, y vean el de ovario aquí en décimo lugar. No ha cambiado mucho para 2020, ¿sí? Y aquí el cáncer de ovario, la incidencia hasta en 2018, 6.6. Aquí también, de acuerdo a los nuevos casos, a las defunciones y a la supervivencia o a 5 años, junto con su prevalencia, entonces vean el de ovario, que va a estar en un nivel de 2, en un nivel 12, en un rank 12, con 2.5% de acuerdo al número de nuevos casos. En el rank 11, de acuerdo, no, perdón, 10, de acuerdo al porcentaje de muertes, que es de 3.3, y para la incidencia o prevalencia a 5 años, 6.6 de incidencia. Aquí para 2017, entonces un 12% de 30,000 mujeres que morían, el 12% eran tumores malignos, y aquí el 8.6 fue por ovario, y aquí había yo señalado tanto cervix como mama. Esta tablita ya la habíamos visto, pero aquí estamos hablando del cáncer de ovario. Obviamente la incidencia y la estirpe va a aumentar con la edad, a diferencia de las células germinales y del estroma, que van a ser raros antes de los 40 años. Por eso el 90% son epiteliales. Y la incidencia según el subtipo histológico, porque aquí nuevamente, al igual que los benignos, acá también tenemos su clasificación de acuerdo a constituyentes. Vamos a tener seroso, los más frecuentes, hasta en el 80%. Le sigue el mucinoso, hasta un 25%, endometrioide 20%, de células claras 5%, y el tumor de Brenner menos del 1%, y el indiferenciado totalmente también, afortunadamente, menos del 1%. Un cáncer de ovario esporádico sin factores de riesgo y que sea por novo, simplemente aproximadamente se dice que en el 85% de los casos se reporta de manera esporádica. Un 10 a un 15% tiene una predisposición genética hereditaria. Entonces aquí sí, lo importante es los antecedentes, pero que veamos que ninguno es realmente el mayor peso, la herencia. De ahí el por qué en el cáncer de mama son muchos los factores, sobre todo en el estilo de vida, el comportamiento y la dieta, lo que más puede influir, más que el hecho que tenga abuela o mamá que puede llevar un peso por alguna mutación genética. Pero que hemos visto en los diversos estudios que hoy día la herencia no es la parte más importante, sino a lo que le llamábamos síndrome, no el transporte genético por translocación, sino aquella parte donde todas nuestras acciones en nuestro estilo, cambio de vida, alimentación, y obviamente dentro de la alimentación, estos cambios que pueden producirse a nivel hormonal son los factores más importantes que pueden predisponer al desarrollo en cáncer. Aquí nos encontraremos con algunos otros.
cáncer ovárico epitelial fronterizo, como se le conoce, que son estos tumores que les mencioné, bajo potencial maligno o low malignant potential, que se diferencia del típico solamente en que no crece hacia el estroma ovárico. Este se va a propagar fuera del ovario, se va a ir hacia el revestimiento, la cavidad abdominal, y puede ser que crezca hacia el área, el revestimiento del abdomen. Este afecta a mujeres más jóvenes, a diferencia del cáncer ovárico típico. Sí, entonces el epitelial que crece hacia el estroma se da en mujeres de 50 o más, mientras que generalmente cuando encontramos y es difícil de diferenciar, entonces se parece mucho, y este fronterizo de bajo potencial se va a presentar sobre todo en mujeres menores de 40 años. Estos crecen de forma muy lenta y con ello es menos probable que causen la muerte. Menos probable, pero no que no la causen. Entonces, muchos de estos no se consideran en esa estadística que les mencioné de mortalidad. Denme un segundo, por favor. ¿Sí? Bien, Vapo, estoy en este momento dando clase. ¿Te puedo llamar en 40 minutos? Sí, Piti. Vale, Vapo, te mando un beso. Perdón. Ok. A esto se asocia, entonces ahora, además, dentro de estos de bajo potencial que se asocian, viene el carcinoma similar a epitelial de ovario o primario peritoneal carcinoma. Este carcinoma peritoneal primario, se cree que el origen es en realidad de las trompas de falopio. Es poco común, está estrechamente asociado al cáncer ovárico, histológicamente se ve casi igual. Este carcinoma es extraovárico, fuera del ovario. Puede ser también conocido como carcinoma papilar de superficie serosa. Algunos otros creen que más que venir de las trompas, algunas otras teorías dicen que el origen es de células del peritoneo pélvico o del revestimiento del abdomen. De ahí el por qué en ocasiones también se asocia con el de bajo potencial. Entonces, los expertos en estudiar estos tumores dicen que realmente son células de revestimiento de las trompas de falopio. De ahí el por qué cuando se hace un retiro, una histerectomía por algún otro motivo y dejas los ovarios, lo ideal es quitar la trompa, no dejarla. Si vas a dejar el ovario, para no dejar un riesgo aumentado, le estás dejando las de revestimiento, el propio revestimiento abdominal que no lo puedes quitar, obviamente es parte de la cavidad pélvica, y el ovario. Entonces le estarías dejando el mismo riesgo aún haciendo una cirugía uterina por cualquier otra situación. Entonces muchas veces también hay que hacer esta excisión precisamente para evitar dejar mayores riesgos. Se sabe que estos se propagan hacia la superficie de la pelvis y el abdomen, y entonces en este momento es difícil, además de la superficie ovárica, entonces es difícil en el momento del diagnóstico saber de dónde se originó. Y obviamente conllevan a mayor preocupación en mujeres que puedan tener salpingo o forectomía bilateral o unilateral. ¿Por qué? Porque obviamente entonces creció directamente del revestimiento, que era lo que les decía. Ahí se pelean por el origen. Entonces, aún se puede dar un cáncer tipo epitelial y que provenga del propio revestimiento pélvico. Ok. Entonces, de los tumores ováricos epiteliales malignos, los carcinomas representan el 85 al 90%. El tipo seroso, ya dijimos, el más común, le sigue el mucinoso, endometrioide y de células claras, siendo el de células claras uno de los más agresivos.
Además de estos, el tumor totalmente indiferenciado, que ese es el que va a tender a crecer rápidamente, propagarse en cavidad y a otros órganos, y de una manera mucho más rápida que los otros tipos tumorales. Estos a su vez van a ser clasificados por subtipos y se les va a asignar, como lo vimos en endometrio, un grado y una etapa. Entonces, el grado ya habíamos dicho que era clasificar el tumor de acuerdo a la similitud celular con el origen del tejido normal. Entonces, vamos a ver la apariencia celular, que sea una apariencia más madura y más parecida con la estructura de donde proviene, ya sea glandular o el epitelio de revestimiento, entonces, y que estén bien diferenciadas. Grado 1, bien diferenciadas son de mejor pronóstico. Grado 2, moderadamente diferenciado, y grado 3, pobremente diferenciado. Y van a ser los de peor pronóstico. Signos y síntomas. El 95% ya se ha estudiado, desarrollan síntomas de 3 a 6 meses antes de ver a un médico. Y estos estudios, sobre todo que se hicieron en Estados Unidos y Canadá, con 1,725 mujeres que tuvieron cáncer de ovario, encontraron que estos eran los síntomas más frecuentes. Y es importante verlo porque confundimos y damos muchos otros diagnósticos antes de directamente sospechar un cáncer de ovario. La gran mayoría, un 61%, tuvo aumento de tamaño abdominal. El 57% refirió hinchazón. 47% fatiga. 36% dolor abdominal. 31% problemas de indigestión. 7% poliaquiuria. 26% dolor pélvico, y curiosamente los síntomas ginecológicos fueron los menos comunes. Entonces, obviamente, si esto llega a un primer nivel con un médico general o con un médico familiar que no esté en mayor contacto con el desarrollo o la incidencia en cuanto a tumores pélvicos, no lo va a sospechar. Y este estudio que evaluó todas estas mujeres, dentro de todas ellas había mujeres que estaban en etapas tempranas, intermedias y tardías. Y reveló que todas aquellas pacientes que estaban en un estadio temprano tenían tasas de curación que iban desde un 70 a un 90%. Importante. Y vean que entonces el 89% se queja de síntomas difusos mucho antes del diagnóstico. Dicho esto, entonces, eso significa un alto retraso en el diagnóstico, algo significativo, porque entonces vamos a pensar primero en síndrome de intestino irritable, en estrés, gastritis, depresiones, cualquier tipo de problema urinario o gastrointestinal, antes de pensar realmente en un tumor de ovario. Y aquí en el esquema, cómo se veía el crecimiento abdominal, esquemáticamente cómo se estaba representando el tipo de tumor, y abajo, cuando ya está hecha la cirugía, la pieza quirúrgica. Y bueno, perdón, aquí en el recuadro, algunos de los síntomas que señalaron, y que ninguno de ellos, como pueden ver, está lo más cercano a la cavidad pélvica, más que los urinarios, como para poder sospechar directamente en el desarrollo en cáncer de ovario. Muy bien, factores de riesgo, los más importantes. La edad, ya lo mencionamos. La obesidad, porque obviamente va a tener alteraciones hormonales. El que haya gestas tardías,
o que no haya gestas. El uso de hormonales, que en ciertos grados es controversial, pero se habla de aquellos que no tengan etapas de reposo en realidad, y bueno, con el uso de hormonales, dependiendo las combinaciones, el tiempo, etcétera, etcétera, porque todos los tumores, y no solo me refiero a los de ovarios, sino en general son hormonodependientes. Entonces, obviamente, algunos de ellos sí dependerán. Entonces, el uso de hormonales, bueno, en ciertos casos como riesgo relativo y en otros con un riesgo directo más aumentado. La cirugía ginecológica, la antecedente cirugía ginecológica por algún tipo de tumor y que no lo estén especificando, obviamente también es un factor de riesgo. Antecedentes hereditarios, cáncer de ovario, pero sobre todo colorectal o cáncer de mama, por eso están con un tamaño mayor las letras. Y enfermedades asociadas, como lo mencionaban en la mañana los compañeros, Amira lo mencionaba, el síndrome Peutz-Jeghers, enfermedad poliposis intestinal, o enfermedad de Cowen, que es hamartoma mucinoso. Entonces, una enfermedad que forma hamartomas. Esto entonces también el uso de talco asociado con el alto contenido en plomo, la alimentación alta en grasas y obviamente la mutación en estos genes BRCA1 y BRCA2, tanto en ovario como en mama. Y estos desde siempre, hoy día más específicos a los que han hecho los estudios de 2018, de acuerdo al Globocan, que dice que los más importantes aún dentro de estos son nuliparidad, menarca temprana, menopausia tardía, edad avanzada, historia familiar de estos cánceres, mutaciones, y que sean norteamericanos o noreuropeos que tienen la mayor incidencia. Y ahora hablando en cuanto a la etapa, va a ser la que va a describir la extensión o estadio, pues, la propagación del tumor desde el origen hasta donde se encuentre. Obviamente, primero se va a propagar a través del revestimiento, después a los órganos de la pelvis, después al abdomen, donde va a provocar entonces ya ascitis, pero aún dentro de cavidad pélvica, y después afección a nivel de pulmón e hígado, y en pocas ocasiones cerebro, hueso o piel. Y aquí, en estas tablitas, la estadificación que yo les decía. Entonces, dentro del 1 es aquel que está en uno o ambos ovarios, pero todavía dentro del órgano, ¿sí? Y nuevamente, como en los otros 4 estadios que volveré, quiero que los conozcan, pero no necesariamente que se los aprendan, porque ni los residentes se lo saben. Entonces, ya en el 2 es un tumor que va a afectar a ambos ovarios y va a tener extensión a órganos o estructuras contiguas. Entonces, esto puede ser a las trompas, puede ser a tejido pélvico. Después vendrá acá el estadio 3, donde ya es un tumor que además ya tiene implantes fuera de la pelvis, sobre todo en región de ganglios linfáticos. Y el estadio 4 ya es presencia a órganos distantes, más la presencia de células, bueno, derrame pleural con células neoplásicas, sobre todo como la parte más importante. La supervivencia estimada según el estadiaje o la estadificación, como lo hace la FIGO, hasta 2017, tumor limitado ovario, el 90% puede sobrevivir. Tumor extendido a órganos vecinos, hasta un 70% puede sobrevivir. Y tumor extendido a distancia, baja drásticamente de un 30% o menos. Entonces, la detección y el diagnóstico van a ser lo más importante en esta patología. El 70% se hace casi siempre cuando ya se ha extendido fuera de la pelvis,
solamente de estas un 20% tiene una sobrevida mayor a 5 años posterior a dicho diagnóstico. Y solamente un 15% se detecta en etapa temprana. Cuando los detectas aquí, son curables hasta en el 94% con un tratamiento convencional, y hablo de que quizás sea solamente el quirúrgico. ¿Cuáles serían las pruebas en este caso en cáncer? Las pruebas de detección oportuna para prevenirlo. Bueno, lo primero, un examen pélvico. Un examen pélvico, un ultrasonido transvaginal, y de acuerdo a estos resultados, pues entonces sí solicitar marcadores, en específico primero el CA125 y los otros de acuerdo a lo que nos estemos orientando. Y para extensión y grado de afectación a otros órganos, pues la tomografía o la resonancia. Y diremos, ¿cuándo el ultrasonido, a partir de qué momento, o el examen pélvico? Y bueno, el screening tiene que ser una combinación de pruebas, de manera ideal en una población asintomática en riesgo. ¿Y para qué? Pues con el intento de identificar en etapas tempranas y que sean tumores curables. Pero además debe tener un valor predictivo positivo de al menos 10%. Y entonces vuelve la pregunta, ¿cuándo lo inicio? Bueno, de manera general, en la mujer el inicio de la menarca marca un parteaguas. De ahí los 2 primeros años tiene evolución para adaptarse a los disparos hormonales y a regularizarse en sus ciclos menstruales. A partir de ahí se podría hacer un screening con ultrasonido, y después como las citologías cada 3 años, pero obviamente si encontramos que hay alteraciones y con factores de riesgo, por ejemplo, por obesidad o por algún tipo de deporte o síndrome metabólico, la vigilancia sería un poquito más cerrada, 6 meses, ¿no? A 1 año, cada 6 meses o cada año. Pero cuando encontramos mujeres que además tienen muchos otros factores agregados, como los que mencioné, incluyendo historia familiar, pues aquí sí estamos obligados, además de que, bueno, si la mujer va a una revisión ginecológica, hacer un examen pélvico que incluya la revisión ovárica de anexos. Si es una mujer que por un grado de obesidad no sea valorable los anexos, hacer el ultrasonido. Si no hay ningún crecimiento, obviamente de manera ideal transvaginal, y si no pélvico. Y si encontramos algo sospechoso, entonces ya pedir marcador tumoral y otros serológicos dependiendo de lo que encontremos. La ecografía puede ser transvaginal en tamaños pequeños, abdominal en tamaños grandes, o combinación de ambos, ¿sí? El cáncer de ovario de tipo familiar, y sobre todo en aquellas que no se someten a una oforectomía profiláctica ni a una vigilancia, deben de tener una revisión periódica, ya siempre constante, con un CA125 y ultrasonido transvaginal. Y hablamos a qué le llamamos cáncer de ovario de tipo familiar, que además de todos los factores de riesgo tenga los antecedentes familiares y tenga mutación en los genes BRCA1 o BRCA2, como ocurrió con Angelina Jolie, ¿no? Ella se hizo una mastectomía profiláctica. Si esta paciente, en el caso del cáncer de ovario, tuviera esta mutación, pues podría hacerse una oforectomía profiláctica. Pero si no se le ha hecho y encontramos este tipo de alteraciones, hay que vigilarla de manera periódica con CA125 y ultrasonido transvaginal. Entonces vean cómo el screening pues dependerá de cada una de las características de nuestra paciente, de los factores de riesgo. Ideal, conociendo la mayor incidencia, es iniciar entre los 35
a partir de los 35 años o 5 a 10 años antes, si en una etapa temprana tuviéramos un diagnóstico o algún antecedente importante de tumor, para poder descartar un diagnóstico de cáncer de ovario familiar. El ultrasonido ginecológico, bueno, el transvaginal es el ideal. ¿Por qué? Porque me permite identificar con precisión, detectar con precisión los tumores ováricos y además la presencia de líquido libre en cavidad. Si no, el pélvico, pues bueno, tiene más ventajas uno sobre el otro, amén de que sea un tumor ya crecido, bueno, el abdominal. La TAC sirve para información de tamaño, localización, afección ganglionar, ascitis, metástasis e implantes peritoneales, sobre todo. Nos ayuda a una estadificación prequirúrgica. La resonancia no se hace de rutina, detecta principalmente infiltración a órganos pélvicos y nos ayuda a detectar bien infiltraciones, ya sea vejiga o recto, que son órganos contiguos pélvicos. Sin embargo, bueno, generalmente la palpación, al igual que en el cáncer cervicuterino, nos ayuda para determinar con cambios, engrosamiento y aumento en consistencia que puedan estar tomadas estas áreas, y los diagnósticos, por lo menos en Mérida o en nuestro estado, son clínicos y con TAC no se hacen con resonancia. PET-TAC, que sí tenemos, Position Emission Tomography, para ver extensión de enfermedad y decidir un tratamiento. Sí tenemos nuestro PET-TAC en el HRI y es el ideal, o sería lo ideal, pero igual tampoco se hace totalmente de rutina. Además de la evaluación con citoscopía, rectoscopía, precisamente para evaluar también este grado de infiltración, y obviamente pues la biopsia directa del tumor. ¿Cuál es el tratamiento? Dependerá de la etapa. Puede ser uno, pueden ser en conjunto cirugía, quimio y terapia hormonal, que son hasta hoy los que más se utilizan, o se utilizaban, ya algo nuevo ahora es la terapia dirigida. Son medicamentos que tienen ya como tal sustancias activas de señalización, que lo que van a hacer es bloquear o desactivar señales, ya sea de crecimiento y división. Actúan a ese nivel, a nivel de las vías de señalización, para impedir que las células vivan, bueno, además del ciclo de vida, para impedir que estas, además de que no crezcan y no se dividan, no vivan más del tiempo normal y con esto se puedan autodestruir. Entonces van dirigidas a la destrucción directa de células cancerígenas. Se puede hacer a través de dos vías esta terapia dirigida, que puede ser anticuerpos monoclonales o fármacos de moléculas pequeñas, precisamente por su paso y rapidez de acción. Obviamente, ocasiones con esta terapia dirigida es que puede haber un poquito de destrucción de células al mismo tiempo sanas, pero bueno, hoy día es lo más importante, lo más nuevo, y que con ciertos marcajes está dando menos efectos secundarios, mejor pronóstico, pero obviamente esto a nivel genético es más costoso, y el pagar estos tratamientos pues también todavía es de muy alto costo. Pero es en lo que hoy día va dirigido el manejo y el tratamiento del cáncer en general. Se aplica más en ovario, pero en general va para todos los cánceres. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Doctora, solo para confirmar, en el que decía que se inicia los chequeos a la edad de 35 años, o también se puede iniciar 5 a 10 años
antes del primer caso que se detectó en la familia, o sea, el primer caso de Así cáncer es. que se detectó. Así es. Ok. Obviamente, como les dije, en esos, en las pacientes con esos riesgos. En la paciente que no tiene riesgo, pues bueno, tú vas, te haces, o te llevaron, o vamos a pensar a tu hija, inicia su menarca, sus 2 primeros años son difíciles, en lo que se regulariza, ya se le regularizó, ahí le hicieron un ultrasonido, bueno, ya viste que todo está bien, ese es uno de base. Si tú ves que tu hija tiene obesidad, tiene problemas hormonales o alguna causa, bueno, podrás repetir el estudio al año o a los 3 años. Pero si además sabes que a lo mejor tu abuelita tuvo y una hermana tuya tuvo, y además tienes factores de riesgo tu hija, pues bueno, se lo repetirás con mayor frecuencia. Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a descartar, ya dije que sí hay un alto porcentaje de mujeres que le aparezca de manera espontánea un cáncer de ovario. Y el problema es que como nunca lo sospechamos, pues puede ocurrir. Entonces también parte del screening, es decir, en la vida fértil de una mujer que sea sexualmente activa, dentro de esa revisión de screening que tiene de manera anual, no estaría por demás un ultrasonido pélvico o transvaginal para evaluar siempre sus ovarios. ¿Alguien más? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? Creo que no. Nada. Muy bien. Entonces nos veríamos mañana, chicos, y nos toca... Ay, perdón, disculpen ustedes que ando congestionada, y luego en la mañana, no sé si por ahí oyeron a mi compañera Visita, Sí, sí se escuchó. es que estaba parada tratando de ver atrás de mí y me jalaba del cabello, entonces le dije, no te agarres de ahí, agárrate de mi hombro mejor. Y luego dije, se oyó así como que no me agarres ahí, agárrame acá, se oyó feo. Pero luego oí que se rieron, pero oí que la escucharon también, me di cuenta que la escucharon, dije, ay, bueno. De ahorita porque se fue, estaba que quería entrar a la clase y le dije, no, ya te vas de paseo, corre. Ok, entonces mañana amenorrea, y si terminamos en la mañana amenorrea, en la tarde vemos climaterio. Ok, doctora. ¿Sí? Sí. Si, Sí, si no doctora, gracias. si no alcanzamos a terminar amenorrea en la mañana, lo vemos también en la tarde. Entonces, entre martes y miércoles aprox, estaríamos terminando el temario y ya les subo ahora sí ya todos los casos clínicos para que puedan irlos checando y trabajando, ¿vale? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Bueno, sigan pasando excelente tarde, disfruten. Ah, no, pues ustedes no salen, yo dije disfruten su día de descanso, no, yo mañana sí me voy a trabajar, ustedes no. Bueno, sigan disfrutando su tiempo de descanso. Gracias, doctora. Estudien, chicos, Buenas bye. tardes. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.